Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo la primera mitad de las reseñas del último bloque de lecturas, porque como les mencioné en anteriores videos, es que mi hermana escogió los libros, y la mayoría de libros que escogió fueron libros de El baúl del abuelo, o sea, libros que leo para esa sección. Así que los libros que escogió de esa sección los voy a reseñar juntos en esa sección, y los otros que no son de esa sección los voy a reseñar ahorita. Y tengo mucho que decir de al menos de uno de los libros. Y como siempre voy a empezar desde el último que leí hasta el primero que leí para hablar un poquito más tendido. El último que leí, con el que acabé la mitad del bloque, es Siempre Verde de Verba Play. Y tengo mucho que decir de este libro. Primero porque es una novela larga, es de 500 páginas aproximadamente, pero en toda la novela no es que me hable de nada, básicamente, no me habla de casi nada. Y es que creo que la autora quiso hacer una especie de novela muy parecida a Lo que el viento se llevó, con una especie de trama así a largo plazo, en que se hablan de diferentes generaciones, diferentes familiares, diferentes conflictos dentro de la trama de Lo que el viento se llevó. Sin embargo, no creo que le haya salido bien esa idea. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? La novela habla de una inmigrante judía, llamada Ana, que llega a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, básicamente porque no tiene a nadie en su tierra natal, que es Polonia, y no quiere casarse con la primera persona que le emparejen porque sus padres murieron y y la mayoría de sus hermanos murieron. Entonces ella y sus dos hermanos gemelos menores que ella. Al ser mujer no tiene derecho a educación, no tiene derecho a trabajo básicamente, así que lo que le quedaba era casarse y tener hijos. Así que ella emigra a Estados Unidos para hacerse un futuro mejor. El problema es que digamos que la novela va como que mostrando las realidades crudas que tenía Nueva York, porque obviamente llega a Nueva York en esos inicios del siglo XX, 1910, más o menos. Y como aún así la prima con la que le recibe, la única pariente en Estados Unidos que tiene, ella es la que le hace de casamentera con un muchacho que es pariente de del esposo de ella. Y a la final se terminan casando. El problema es que en ningún momento, bueno, ya se casa con el tipo, no hay problema, él la ama, la otra aparentemente también le ama a él. Pero en un punto en la novela, ella se conoce con una persona mucho más rica que ella, igual, bueno, no judía, obviamente, pero aparentemente estos tienen una relación de romance, pero en ningún momento en el libro nos habla de que ellos hayan entablado más de 2 conversaciones. O sea, para mí el romance en esta novela no está bien construido. En ninguna de las relaciones que vamos a ver también a posteriormente no está construido el romance. Las frases, los encuentros románticos de casi todos los personajes que involucrados solamente pasan en 2 o 3 conversaciones y ya por poco es el romance. O sea, hay relaciones que funcionan así y como que está bien, pero no me vengas a decir que el amor prohibido, entre comillas, el hombre que te derrites por él, es solamente por una frase. Me hubiera gustado que lo construyera mejor para que me crea ese romance. No sé si es que me hago entender. Pero bueno, luego el libro también toma la perspectiva tanto del esposo como de los hijos de esta mujer. Y cuando habla de los hijos, habla de muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, el cambio generacional. Ya estamos hablando de los años 40, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque el hijo mayor nació durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, como este hombre y esta mujer, bueno, él más que nada se propuso no ser pobre, o sea, como en Teresa, odio la pobreza, odio ser pobre, así que decidió hacerse una empresa, una compañía, ser millonario y pasó dificultades durante la Gran Depresión, pero la cuestión es que al hijo parece que no le han llegado ninguna de estas ideas de empresa, de compromiso, de seguir esta dinastía que su padre quería
formar, porque nunca vemos una interacción real entre el hijo y su padre. No es que hayan tenido conflictos, nada del estilo, sino que nunca, la autora nunca nos mostró tal vez presión entre el hijo y el padre y las ilusiones que tenía el hijo. La verdad, todos los protagonistas que dicen que piensan diferente, no, en realidad no les veo que piensen diferente porque ni siquiera sabemos qué es lo que piensan, no se hallan en su mundo y eso me frustra porque ninguno tiene aspiraciones más allá de la época en que les está tocando vivir. Y luego la novela igual toma muchos temas como esto de perder familiares durante la guerra, esto de luto, esto de encontrarse con una nueva pareja, esto de ser un matrimonio mixto entre dos religiones, la discriminación entre religiones, la discriminación entre naciones. También tenemos el hecho de que hablan también de las enfermedades mentales, el alcoholismo, pero la autora no toca ninguno de estos temas en profundo, solamente los toma como una cosa así media grave, al menos el alcoholismo lo toma una cosa media grave, pero en lugar de tratar de solucionarlo y ver tal vez otra forma un poco más real, que sea, no sé, haber puesto un divorcio en esa pareja y luego un conflicto un poco más real, que es la visita del niño a sus dos padres, en realidad, o este conflicto de que por qué te divorcias si el matrimonio es para toda la vida o alguna cosa así, en lugar de eso decide matar a los personajes y crea otro conflicto que es incluso más complicado, pero aún así es como un porque igual se soluciona por el bien del guión. Esta novela más bien hubiera sido una novela más corta y creo que mejor fundada y dando más detalles, porque de la nada la novela se está saltando partes, es como que apura cosas y mete más cosas, pero a la final no desarrolla nada y eso me frustra, me deja con millón de cosas a medias y más que nada algunos personajes sin motivo se muestran como que feos cuando en realidad solamente son introvertidos y como persona introvertida eso me ofendió hasta el alma. Entonces es como que no veo que en realidad desarrolle bien a los personajes. Para mí todos fueron planos. Hay algunos personajes que destacan, sí, pero la verdad es como que solamente tienen sus 5 minutos de fama y o lo matan o simplemente desaparecen y ya. Y luego hay, bueno, a la final son cosas que no sé por qué publicaron esto. Dice que es un bestseller seguramente. Así que, cosas. Además, hay un punto en que como la novela envejece junto con los personajes, o sea, me refiero a que va aumentando el tiempo y los personajes van ganando años, hay ciertas cosas que están como incoherentes, porque si es que, por ejemplo, en la supuesta aventura que tiene la protagonista que mencioné, que está mal construida esta relación, el marido de esta persona, de esta mujer, que es este de aquí, las ve interactuar a su esposa con esta persona, pero en teoría no debería sentir celos porque en teoría no debería sospechar nada y de los celos salen de la nada. O sea, ni siquiera hay un precedente porque ella le dijo que no había nada, solamente era el patrón porque ella trabajaba para él como sirvienta, pero aún así no debería haber sustentado nada. No, en ningún momento en la novela se nos muestra que esta persona haya sido celosa ni nada por el estilo, así que para mí fue una novela frustrante, bastante frustrante, pero había estas cuestiones como que de estas tramas que les digo, de estos temas interesantes que me hubiera gustado que lo leía para ver si es que lo desarrollaba mejor, pero al final no. Y no vemos a la final una verdadera interacción como una familia. Es como que cada quien por su lado, la verdad. Ni siquiera vemos un cariño real de esta mujer hacia sus hijos. Yo no sentí ningún tipo de cariño, ningún tipo de sentimiento. No, para mí todo fue una estructura muy plana y muy tediosa. Entonces me da una pena, pero lamentablemente no. Así que yo, la verdad, sería el primer libro que yo no recomendaría para que lo lea una persona que esté deseando leer algo emocionante. Pero sí lo recomendaría para alguien que está iniciando a leer y que quiere una novela como que sencilla, sin complicaciones, solamente así por lo bajo, para que se vaya empapando del hábito lector. Entonces yo creo que esta novela como para principiantes, como para lectores principiantes está perfecta. Pero para lectores que quieren más desarrollo, más personajes, desarrollo de mejor personajes, una trama más completa, más compleja también, que estos temas se vayan resolviendo, esto fuera bien. No creo que sería bueno para este tipo de novelas.
Y eso es con la primera novela que les voy a hablar de esta sección. La segunda novela que leí en el bloque de lecturas es esta, La extraordinaria familia Telemachus. Esta novela, a diferencia de la primera, porque también habla de una familia, creo que está mejor construida y hasta va a un solo tema y punto y desarrolla ese tema y hasta ahí quedó. No mete más cosas, no tiene que meter más tramas, nada. Hay unos cuantos plot twists que me gustaron muchísimo y están bien puestos. Pero bueno, esta novela trata de que el pequeño Matías, que en la portada sería este personaje de aquí, descubre una noche que tiene poderes sobrenaturales, que tiene la habilidad de que su alma salga de su cuerpo y estar consciente mientras está en su viaje astral y recordar todo lo que pasa al regreso. Luego, con el tiempo, él relaciona estos poderes con sus familiares porque resulta que sus padres, su madre, en realidad su madre, sus tíos y su abuelo tienen en teoría poderes psíquicos. El problema es que tanto su madre como sus tíos no usan estas habilidades porque ellos tienen un trauma. ¿Y cuál es el trauma? Haber perdido a su madre. Y ese trauma de la muerte de su madre es la que desbarató no solo su confianza, sino que en realidad toda la estructura familiar. La madre de Matías, que vendría a ser Irene, ella tiene el poder de detectar mentiras. O sea, ella es un detector de mentiras humano. Y al tener esta capacidad, no puede entablar ninguna relación amorosa porque sabe en el momento en que su novio, su esposo, le está mintiendo. Así que ella se lleva una decepción completa con el padre de Mati. Así que ella le tocó ser madre soltera. Y desde ahí es una persona amargada. Luego tenemos al tío Frankie, que vendría a ser este de aquí. El tío Frankie, en cambio, podía mover cosas con la mente. Y el problema es que en un punto de su infancia, su confianza fue cayendo a raíz de obviamente, la muerte de su madre. Y no tiene como que la confianza en sí mismo para hacer primero el acto de telepatía, sino para tener un trabajo estable, para, digamos, darse cuenta de que su familia es importante y que no necesita ser un hombre millonario para disfrutar de sus hijas, de su esposa, de su hijastra. Entonces es una cuestión de que bastante interesante porque tenemos a la una que prefiere estar sola y criar a su hijo y el otro que tiene una familia pero que no tiene la confianza como para decir esto es lo que tengo y esto me basta, sino que siempre necesita algo más, pero como no tiene autoestima ni autoconfianza, todo lo que quiere hacer le va mal, básicamente, y está intentando ganar dinero para darle a su familia, digamos, un futuro mejor, a la que presume su papá, porque él ha presumido mucho de sus años de juventud, pero obviamente las cosas no salen como él espera. Y el último tío, que vendría a ser el tío Buddy, este señor es el que se lleva prácticamente, es el que carga toda la trama del libro a los hombros. Él es un vidente, o sea, ve el futuro, pero ve el futuro desde que era niño. Y esto no es spoiler porque pasa en los primeros capítulos del libro. Cada capítulo está contado en la perspectiva de un personaje, por cierto, me olvidé de contárselo. Pero aún así este señor lo que intenta es cumplir primero las predicciones que vio y segundo, porque no puede irse en contra, o sea, trata de, digamos que elige las mejores opciones que considera que pueden pasar, pero él obviamente no controla el tiempo, o sea, no hace que se pare, no solamente él ve cosas y sabe que van a pasar, pero no trata ni de evitarlas, ni trata de como que convencer a la persona que no las haga. Simplemente sabe que van a pasar y él solamente dice las cosas, pero mira. Luego, en el tiempo que está narrado el libro, esta persona no ha hablado desde hace ya algunos años, ha estado en un mutismo voluntario en el que ni siquiera sus propios hermanos, ni siquiera su propio padre, porque vive con su padre, sabe qué está pensando, sabe qué está haciendo, no tiene ni idea. Y es como que hay una especie de rivalidad entre los tres hermanos en saber quién tiene la peor vida de todos, por así decirlo. Y lo que intenta el nieto, el sobrino, es tratar de entender qué onda con lo que acaba de descubrir y qué onda con lo que sabe de sus familias. Y en esta cuestión hay una trama externa que ya es la del abuelo, que ya es lo que el pasado persigue siempre a los personajes. Pero bueno, todo esto se une en la parte final
como Buddy lo planeó, como él lo vio que va a pasar en una forma maravillosa. Y las cuestiones que pasan aquí son muy emocionantes. A mí me transmitió todo, me transmitió desgana, me dio pena, me dio cosas. Entonces, como yo dije en Instagram, esta novela es básicamente una mezcla entre Los Increíbles y Encanto. O sea, traumas familiares con poderes y con todo esto fusionado en una como que cóctel muy maravilloso. Que a la final, este es un final un tanto abierto, al menos en la historia de Buddy, pero para la historia que está contando, para lo que está relatado aquí en la novela, cierra perfectamente bien. Aunque sí me hubiera gustado, y no creo que pase, que haya un segundo libro para saber qué onda con el tío Buddy. Pero es una novela bastante entretenida, bastante divertida y yo la recomiendo mucho. Creo que para un público juvenil está muy bien porque justamente es una historia de tener edad, de ya ser adolescente, ya ser un muchacho, un joven. Y finalmente les presento este libro de espantos japoneses que recolecta tres leyendas o tres cuentos terroríficos de Japón, que son la Mujina, Mimi Nashi Hoshi y Yuki-onna. Entonces, estos tres relatos terroríficos de Japón muestran a estos espíritus que hacen el mal o en teoría tratan de capturar a humanos y, bueno, hacer cosas con los humanos. Pero, bueno, la cuestión es que son espantos que han pasado de generación en generación, que se han contado muchas veces en Japón. Y que obviamente la labor es dar miedo. El problema es que como yo soy fanática del anime, yo algunas de esas historias yo ya las sabía, así que para mí fue un recorderis, como que me contaron a mí mis leyendas de mi ciudad otra vez, entonces como que ya las sé, entonces como que... Pero lo bonito de esto es que estos relatos tienen dibujos, entonces yo me divertí mucho viendo los dibujos mientras los leía. Y, y bueno, la ventaja es que la persona que los compiló allá a inicios de siglo, los compiló de la forma en que les contaron a él. Entonces como que una especie de relato muy interesante, aunque las piezas, digamos, las pies de páginas de autor es como que muy personal. Es como que literalmente alguien te estuviera contando y hiciera un paréntesis para explicarte qué significa tal término o tal cosa. Ya, es bastante ameno. Y no iba a decir divertido, pero en realidad no es divertido, es espantoso porque las cosas que cuentan aquí son muy densas. Pero es bastante, digamos que, ideal para la Spooky Season, entre agosto, septiembre, octubre, noviembre, que es el inicio de la transición de verano a otoño. Tomen en cuenta que en Japón la Spooky Season es en agosto, en verano, porque hace tanto calor que a los japoneses se les ocurrió contar historias de miedo para enfriarse un poco la sangre. Y estos cumplen perfectamente bien la función. Así que yo os recomiendo ponerse apagar las luces, unas velitas y leer estos cuentos en una noche tormentosa y van a ver que se mueren de miedo. Pero bueno, eso es todo. Es un libro bastante bueno, son solamente relatos bien cortitos, es bien finito el libro y recomiendo mucho este también. Así que yo creo que les va a gustar. Y eso es todo lo que quería contar en esta primera parte de la reseña del último bloque del año 2023. Ya nos veremos muy pronto en el 2024.